Hoy quiero compartir con ustedes la importancia de estudiar la Biblia en su contexto y en su original. Esto es, estudiar la Biblia con referencia al pueblo judío, al pueblo de Israel, a las costumbres judías, a las creencias judías y en su lenguaje original. Esto es el hebreo, griego y un poquito de arameo. Pero prácticamente lo que es el hebreo y todo lo que esta lengua nos esconde, porque si entendemos esto, nos va a abrir prácticamente los ojos a una nueva visión, a un nuevo mundo de cómo entender e interpretar la Biblia. Y hoy les voy a dar el ejemplo con la iglesia de Cristo. Y van a decir, bueno, ¿cómo se relaciona las costumbres judías en la iglesia de Cristo? ¿Cómo se relaciona este lenguaje en hebreo con la iglesia de Cristo? Bueno, veamos. Lo primero que hay que definir es, ¿qué es la iglesia? La respuesta más simple es, son todos los creyentes en Cristo. Todos los creyentes en Cristo como su Salvador. La respuesta más compleja, un poquito más compleja, sería, la iglesia son todos los que fueron bautizados por el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, 10 días después de que Jesús se fuera. Y nos hemos estado uniendo a todo ese grupo de personas desde entonces, el día de Pentecostés. Entonces, todos los que creemos en Jesucristo desde el día de Pentecostés hasta nuestros tiempos y que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, somos la iglesia de Cristo. Y bueno, también cumpliendo otros detalles como en Hechos 2:38, donde dice que hay que bautizarse y arrepentirse. Entonces, bueno, pongámonos primero en contexto. Veamos Marcos 5:22 al 43. Dice: Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en él el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que lo oyó lo que decía, dijo el principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que nadie le siguiese, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Ok, entonces la explicación de todo esto simple es que Jesús iba a ir a la casa de Jairo a sanar a su hija de 12 años, mientras en el camino se topa con una mujer que llevaba 12 años
con un problema de sangrado y ambas estaban condenadas a morir. Y Jesús es misericordioso con las dos. A las dos las sana de la muerte. Entonces veamos los detalles. Ambas son mujeres. A ambas se les dice hijas. Ambas tienen un periodo de 12 años. 12 años quizá que están condenadas para morir. Una niña tiene 12 años y la otra es una mujer que tiene 12 años con este problema de muerte. A ambas se les hace un milagro. Una es resucitada y la otra es salvada de esta condenación de la muerte por medio de tocar el manto o el borde de la ropa de Jesús. Aquí es donde entra lo interesante. Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, las dos mujeres representan a una sola, a la iglesia. Entonces podemos combinar las dos historias y formar una sola. Esta mujer, que es la iglesia, está condenada a la muerte. Lleva un periodo de 12 años condenada a muerte. Se está desangrando, está sangrando y está a punto de morir. Y bueno, aquí es donde entra la importancia de conocer el contexto judío y conocer el lenguaje en el que fue escrito la Biblia. Veamos el contexto. Jesús va caminando a intentar salvar a esta mujer de la muerte. Pero, ¿qué tiene que hacer la iglesia para poder ser salva? Tiene que tocar el manto, el borde de la túnica de Jesús. El manto, el borde. En realidad, si conociéramos el contexto judío, la mujer tocó los tzitzit. ¿Y qué son los tzitzit? Esos son los tzitzit. Son estas borlas que se colocaban al final de los vestidos. Dios lo instituyó que así lo hicieran y los judíos de ahora lo siguen haciendo. Eso es lo que tocó esta mujer. Esto es lo que tocó la iglesia. ¿Y qué significa? Bueno, en Números 15:39, Dios manda a Israel, a su pueblo, a ponerse estos tzitzit en sus ropas. ¿Y qué significa? ¿Con qué propósito hizo esto? Para que se acordaran de los mandamientos de Dios. Entonces, esta es la importancia de conocer el contexto judío, porque Jesús era judío. Pero bueno, muchos no lo quieren ver así, prefieren tener un Jesús romanizado y por todas estas costumbres que nos han dejado la iglesia. Pero bueno, esta es la importancia. Entonces, ¿qué significa que la mujer haya tocado estas tzitzits de Jesús? Bueno, quiero explicarlo con una historia actual. Estos tzitzits que Dios mandó a su pueblo, a los judíos, a ponérselas al final de sus ropas, los siguen utilizando en la actualidad. Hay una historia de un judío que dejó de creer en esta religión, dejó de creer en el judaísmo, pero se quedó con ciertas costumbres, como ponerse estas borlas o estos tzitzits en sus vestidos, en sus ropas. Entonces quizá abandonó la religión, quizá abandonó seguir su iglesia, quizá abandonó esas costumbres, pero se quedó con la costumbre de los tzitzits. Un día, cuando estaba muy perdido, el hijo pródigo, bueno, este hijo judío, contrató a una prostituta y se fue a un hotel. En el hotel, cuando ya se estaban desvistiendo, la prostituta le preguntó, se le hizo muy curioso, oye, ¿qué son esas cosas que te están colgando? Y el judío le dijo, es algo de mi religión. Y la prostituta, muy interesada, le dijo, ¿pero qué significa? Y el judío ya le explicó, pues significa que son unas borlas que nos ayudan a recordar los mandamientos de Dios. Y esto nos ayuda a evitar pecar. Entonces, cuando estemos haciendo algo malo, vemos los tzitzit y esto nos recuerda, no, los mandamientos de Dios dicen, no debemos hacer esto. Y eso nos ayuda a fortalecer nuestra fe y nuestra conducta. Y esa es la importancia de esto. Porque la prostituta le dijo, oh, entiendo, entonces, ¿sabes qué? Mejor aquí no pasa nada y cada quien para su casa. El judío se quedó así de que, wow, sí, cierto, tiene razón. ¿Cómo es que ella le está enseñando a él cómo es que debe comportarse?
Esto es la importancia de seguir las costumbres judías. Y no es costumbres judías, simplemente si no la vas a seguir, al menos entender qué significa todo este contexto. ¿Por qué los judíos se siguen poniendo así? Quizá no te pongas un tzitzit, ponte, como yo, una pulsera que de repente está colgando así y te recuerda los mandamientos de Dios. Entonces, esta es la importancia que tienen seguir las reglas en la actualidad, las reglas que Dios ha puesto, no las costumbres judías, sino las reglas que Dios ha instituido en la Biblia. Y bueno, ahora con esta información podemos entender ahora sí el contexto cuando la Biblia habla sobre el borde del manto. Por ejemplo, cuando David estaba en la cueva, él le cortó el borde del manto al rey, pero no le estaba cortando el borde, le estaba cortando las borlas. Si no, imagínate cortar la tela así del borde del manto, se escucharía y lo hubieran detectado. Le cortó lo que le colgaban, estos tzitzits. ¿Y qué significa? Que David le estaba cortando los tzitzits del rey. Lo estaba dejando ciego espiritualmente. Por eso se arrepintió David y lo confesó. Por eso alcanzó misericordia. Se dio la importancia del hecho que estaba haciendo. Estaba dejando ciego al rey. Y si el rey pecaba, era por culpa de David. Porque esas barreras físicas que Dios nos puso por medio de los tzitzit para evitar pecar, David se la estaba quitando. Esta es la importancia de conocer este contexto. Ahora regresemos a la mujer, regresemos a esta mujer, a estas dos mujeres, es la misma, representan a la iglesia. ¿Qué significa? Que Jesús iba en camino a salvar a esta mujer, que es la misma. Esta mujer está condenada a la muerte, se está desangrando y va a morir. Entonces podemos juntar las dos historias. La mujer, que es la iglesia, o sea, los cristianos están condenados a la muerte. Se están desangrando y van a morir. Todos los cristianos vamos a morir. Ese es el final. Pero antes de que Jesús llegue a salvar, a resucitar a esta mujer, la mujer toca con fe estos tzitzits de Jesús, no el borde de su manto, toca con fe estos tzitzit, o sea, se está tocando con fe los mandamientos que Dios cumplió, o sea, la justicia que Jesús cumplió ante el Padre. Jesús cumplió todos los mandamientos, Él no tuvo pecado, entonces de eso se está sujetando la iglesia, de la justicia de Jesús. Y al tocar a Jesús o el borde o estos tzitzit con fe, significa que esa fe es la que nos va a poder ayudar a resucitar cuando Él llegue a la casa de Jairo y Él diga finalmente estas palabras: Talita Kumi, o sea, mujer, levántate. Cuando Jesús diga iglesia, levántate, significa que si tocaste con fe esos tzitzit, o sea, la justicia de Jesús, esa fe la justicia de Jesús, y tocarlo con fe, eso te va a resucitar y nos va a llevar a su reino. Nos va a levantar como una mujer, como esta mujer que está resucitando de la muerte. Sin embargo, ese es el meollo del asunto. La iglesia o los cristianos están condenados a la muerte y van a morir. Pero también la Biblia dice: he aquí un misterio, no todos moriremos, sino los que hayamos quedado hasta el final. En ese momento de que Jesús diga Talita Kumi, todos los que hayamos quedado ahí vivos, seremos junto con todos los que están resucitando transformados a la final trompeta. Y esa final trompeta está relacionada con las fiestas, no judías, las fiestas bíblicas, pero hay que entender este contexto también, por eso es la importancia. Está relacionada con la fiesta de las trompetas, o en hebreo Yom Teruah o Rosh Hashanah, como lo conozcan, o como lo traducen de acuerdo a su contexto hebreo. Y esto es la importancia de conocer este contexto. Estas mujeres representan a la iglesia y están rodeadas con el número 12. Una tiene 12 años y la otra tiene 12 años con este sufrimiento, con esta enfermedad.
El 12 en la Biblia representa un gobierno perfecto y completo. Esto significa que la iglesia está formada por un gobierno completo y perfecto, que es Jesús, el cual lo fundó con 12 apóstoles. Y esta es la importancia de conocer la Biblia en su contexto y en su original hebreo. Nos vemos.